Hola, soy la doctora Mariana Cruz, uróloga, y antes de comenzar con el tema de hoy quiero pedirte un gran favor. Si este contenido te aporta valor, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Además, estoy con la meta de llegar a 10.000 suscriptores antes de que termine este mes, y con tu apoyo estoy segura de que podemos lograrlo. También me encantaría leer tu opinión. Déjame un comentario contándome qué piensas del tema de hoy o qué dudas tienes sobre la salud masculina. Tus palabras no solo me motivan, también ayudan a que más hombres encuentren esta información importante para su bienestar. Ahora sí, vamos con el tema principal. La sexualidad masculina después de los 50 está rodeada de mitos, silencios y dudas. Una de las preguntas más frecuentes que recibo en el consultorio ¿es saludable eyacular todos los días a esta edad o puede ser dañino? Muchos hombres sienten curiosidad porque han notado cambios en su deseo, en la calidad de sus erecciones o en la frecuencia con la que buscan intimidad. Algunos creen que hacerlo con frecuencia fortalece la próstata y mejora la circulación, mientras que otros temen que desgaste su energía o afecte su vitalidad. Soy la doctora Mariana Cruz, uróloga, y en este video quiero aclarar, con base en la evidencia médica, cuáles son los beneficios y riesgos de la eyaculación frecuente en la madurez. No se trata de imponer una regla única, sino de entender cómo funciona el cuerpo masculino, qué efectos reales tiene este hábito y en qué situaciones conviene ajustar la frecuencia. La eyaculación es un proceso fisiológico que involucra al sistema nervioso, al aparato reproductor y a la circulación sanguínea. No es solo la expulsión de semen, sino también un mecanismo de regulación hormonal y de mantenimiento del tejido prostático. Por eso, reducir la respuesta a una visión simplista de bueno o malo sería un error. La ciencia nos muestra que su impacto depende de la frecuencia, del estado de salud general y de las condiciones específicas de cada hombre. En las próximas partes vamos a analizar lo que ocurre en el cuerpo con la eyaculación frecuente, qué beneficios aporta, qué riesgos pueden aparecer en exceso y cómo encontrar un equilibrio saludable después de los 50 años. El objetivo no es generar tabú ni culpa, sino ofrecer claridad médica para que cada hombre entienda su propio cuerpo y tome decisiones informadas. Cuando se analiza la eyaculación desde una perspectiva médica, es importante entender que tanto la frecuencia excesiva como la insuficiente generan cambios invisibles que, a largo plazo, repercuten en la salud masculina. Uno de los órganos más directamente implicados es la próstata. Durante la eyaculación, la glándula prostática expulsa secreciones que forman parte del semen. Mantener una frecuencia moderada de eyaculaciones ayuda a drenar estas secreciones y a evitar la acumulación de sustancias que pueden favorecer procesos inflamatorios. Algunos estudios sugieren que los hombres con actividad eyaculatoria regular presentan menor riesgo de prostatitis crónica y posiblemente menor incidencia de cáncer de próstata. En el terreno hormonal, la eyaculación no reduce de manera significativa los niveles de testosterona. Lo que ocurre es un descenso transitorio inmediato, seguido de una recuperación rápida. De hecho, la producción hormonal a largo plazo no se ve afectada por la frecuencia, siempre que el hombre mantenga una buena calidad de sueño y un estilo de vida saludable. Sin embargo, cuando la eyaculación se convierte en un exceso acompañado de fatiga crónica o insomnio, puede contribuir a un desgaste físico que reduce la energía diaria. Otro efecto invisible tiene que ver con el sistema nervioso. Eyacular activa circuitos de relajación y libera neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina, que generan placer y reducen el estrés. En este sentido, la eyaculación puede considerarse una vía natural de regulación emocional. Pero si se convierte en un recurso exclusivo para aliviar tensión, por ejemplo, en casos de ansiedad, puede provocar un ciclo de dependencia que no resuelve la causa original del malestar. Finalmente, la frecuencia insuficiente también tiene sus consecuencias. Hombres que eyaculan muy poco pueden experimentar congestión prostática, disminución de la elasticidad de los conductos seminales y, en algunos casos, dolor o incomodidad en la región pélvica. Por eso, el problema no está en la práctica en sí, sino en los extremos. La clave es identificar cuando la eyaculación frecuente aporta beneficios y cuando comienza a convertirse en un factor de desgaste. La ciencia ha investigado durante décadas la relación entre la frecuencia eyaculatoria y la salud prostática, especialmente en hombres mayores de 50 años. Uno de los estudios más citados proviene de la Universidad de Harvard, donde se observó a miles de hombres durante varios años. Los resultados mostraron que aquellos que eyaculaban con regularidad, aproximadamente 21 veces al mes, tenían un riesgo menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con quienes lo hacían con menor frecuencia.
La hipótesis es que la eyaculación actúa como un mecanismo de limpieza que reduce la acumulación de secreciones potencialmente dañinas en la glándula. Sin embargo, es importante matizar. La frecuencia óptima no es la misma para todos los hombres, y tampoco se trata de imponer un número exacto como norma universal. Lo relevante es que la eyaculación, cuando ocurre de manera constante pero equilibrada, parece tener un efecto protector. Esto no significa que quien no alcance esas cifras esté en riesgo inmediato, ni que quien lo supere obtenga más beneficios. La evidencia indica una tendencia, no una regla rígida. Además del posible efecto preventivo frente al cáncer, mantener una actividad eyaculatoria regular puede reducir el riesgo de prostatitis crónica, una inflamación dolorosa que afecta a muchos hombres en la madurez. La expulsión periódica de secreciones prostáticas ayuda a mantener los conductos libres de obstrucciones y a disminuir la presión interna sobre la glándula, favoreciendo su funcionamiento. Dicho esto, la investigación también subraya que no basta con eyacular frecuentemente para garantizar la salud prostática. Factores como la dieta, la actividad física, el control del peso, la ausencia de tabaquismo y el monitoreo médico siguen siendo determinantes. La eyaculación regular es solo una parte del cuidado integral. En otras palabras, puede ser beneficiosa, pero no sustituye un estilo de vida saludable ni las revisiones urológicas periódicas. La eyaculación no solo cumple una función reproductiva o prostática, también tiene efectos directos sobre el sistema nervioso y la regulación emocional. Cada vez que un hombre eyacula, se produce una descarga de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y la prolactina. Estos compuestos generan una sensación de placer, relajación y bienestar que puede ayudar a disminuir los niveles de estrés acumulados durante el día. En la madurez, donde las responsabilidades y la presión emocional suelen ser mayores, este efecto puede representar una forma natural de reducir tensión. Otro beneficio relacionado es la mejora en la calidad del sueño. La liberación de oxitocina y prolactina tras la eyaculación induce un estado de relajación que facilita la conciliación del sueño profundo. Dormir bien es esencial para mantener la testosterona en niveles adecuados y para preservar la función eréctil. De esta manera, la eyaculación frecuente puede contribuir de manera indirecta a mejorar el descanso nocturno, lo que se traduce en más energía y vitalidad al día siguiente. También existe un impacto positivo sobre el sistema cardiovascular. Aunque la eyaculación por sí sola no sustituye al ejercicio, durante el proceso se producen aumentos transitorios de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea, lo que equivale a un pequeño estímulo físico para el corazón y los vasos. A largo plazo, quienes mantienen una vida sexual activa tienden a presentar mejor salud cardiovascular, siempre y cuando no existan factores de riesgo sin controlar, como hipertensión grave o enfermedades cardíacas no tratadas. Finalmente, el aspecto psicológico no debe subestimarse. La eyaculación frecuente, ya sea en solitario o en pareja, puede fortalecer la autoestima y la confianza sexual, reduciendo la ansiedad de desempeño que aparece con frecuencia en hombres mayores de 50 años. Al mantener la sensación de capacidad funcional, el hombre se siente más seguro en su intimidad, lo que contribuye a una mejor calidad de vida y a una percepción más positiva de la masculinidad en la madurez. Así como la eyaculación regular puede aportar beneficios, también es necesario hablar de los riesgos cuando la frecuencia se convierte en un exceso. Eyacular todos los días no es dañino en sí mismo si el hombre está sano y mantiene buenos niveles de energía, pero en algunos casos puede generar efectos adversos que conviene conocer. Uno de ellos es la fatiga física y mental. La eyaculación produce una descarga de prolactina y un descenso temporal de la testosterona circulante. Aunque el organismo se recupera pronto, hacerlo en exceso sin dar tiempo a la recuperación puede provocar sensación de cansancio, baja motivación y dificultad para mantener el rendimiento físico o laboral. En hombres con estrés crónico o falta de descanso, esta práctica puede acentuar la fatiga. Otro riesgo está relacionado con la adicción conductual. Cuando la eyaculación diaria se convierte en una obligación más que en una elección, puede transformarse en un patrón compulsivo. Esto sucede especialmente en hombres que utilizan la masturbación como única vía para aliviar la ansiedad. El problema no está en la eyaculación, sino en el uso desmedido como escape emocional, lo que a la larga puede generar aislamiento, disminución del deseo en pareja y dependencia psicológica. También debe mencionarse el impacto en la salud prostática en contextos específicos. Si existe inflamación de la próstata, prostatitis, eyacular con demasiada frecuencia puede intensificar las molestias, el dolor pélvico o la sensación de ardor. De igual forma,
En hombres con enfermedades cardíacas no controladas, la práctica excesiva puede representar un esfuerzo adicional para el sistema cardiovascular. Por lo tanto, aunque la eyaculación frecuente tiene beneficios probados, no debe interpretarse como una norma universal de a más, mejor. La clave está en la moderación y en escuchar las señales del propio cuerpo. Lo ideal es encontrar un punto de equilibrio que permita obtener ventajas fisiológicas sin caer en el agotamiento o en la compulsión. La primera gran revelación médica sobre la frecuencia eyaculatoria es su vínculo con la salud prostática. La próstata es una glándula cuya función principal es producir parte del líquido seminal, y su buen funcionamiento depende de un equilibrio dinámico entre producción y drenaje. Cuando la eyaculación ocurre de manera regular, las secreciones prostáticas se liberan con mayor frecuencia, evitando la acumulación de compuestos que podrían favorecer procesos inflamatorios. Diversos estudios longitudinales han señalado que los hombres que eyaculan con regularidad tienen menor incidencia de cáncer de próstata. La hipótesis más aceptada es que la eyaculación actúa como un mecanismo de limpieza, expulsa células viejas, sustancias potencialmente dañinas y reduce la congestión glandular. En cambio, una frecuencia muy baja podría favorecer la acumulación de toxinas o radicales libres que, con los años, dañan el tejido prostático. No obstante, es importante aclarar que este beneficio no implica que la eyaculación diaria sea obligatoria ni que sustituya a otros factores de prevención. La genética, la dieta, el ejercicio, el consumo de alcohol y tabaco, así como los controles médicos regulares, siguen siendo determinantes. La eyaculación frecuente es solo uno de los elementos que ayudan a mantener la próstata sana, pero debe verse como parte de un estilo de vida integral. En hombres mayores de 50, este hábito cobra relevancia porque la glándula prostática tiende a aumentar de tamaño con la edad, hiperplasia prostática benigna. Mantener una frecuencia moderada de eyaculaciones puede aliviar la presión interna y mejorar la sensación de vaciamiento en algunos casos. Sin embargo, si existen síntomas como dolor, dificultad para orinar o sangrado en el semen, la eyaculación frecuente no corrige el problema y es necesario acudir al especialista. El segundo aspecto clave es la relación entre la frecuencia eyaculatoria y el equilibrio hormonal, en particular la testosterona. Existe el mito de que eyacular con frecuencia agota esta hormona, pero la evidencia científica no lo respalda. Tras la eyaculación, se observa una caída transitoria de la testosterona circulante, acompañada de un aumento en la prolactina y la oxitocina, hormonas vinculadas a la relajación y la satisfacción. Sin embargo, este descenso es breve. En pocas horas, los niveles vuelven a la normalidad y la producción global de testosterona a largo plazo no se ve comprometida. Lo que sí influye es el contexto general de salud. En hombres mayores de 50, la testosterona ya experimenta un descenso natural de alrededor del 1% anual. Factores como el sedentarismo, la obesidad abdominal, el exceso de alcohol y la falta de sueño profundizan esta caída. En este escenario, la eyaculación frecuente no es la causa del problema, sino un reflejo de cómo responde el organismo. De hecho, los hombres con buena salud metabólica y cardiovascular suelen mantener tanto el deseo como la capacidad de eyacular con normalidad. Otra cuestión relevante es que la eyaculación frecuente puede mejorar la sensibilidad de los receptores androgénicos, es decir, la capacidad de los tejidos para responder a la testosterona disponible. Esto ocurre porque la activación sexual regular mantiene activos los circuitos neurológicos y musculares que dependen de esta hormona. Así, aunque la cantidad total de testosterona no cambie, su eficacia funcional puede ser mayor. El punto crítico aparece cuando la eyaculación se convierte en un acto compulsivo que interfiere con el descanso nocturno o genera fatiga crónica. En esos casos, el impacto negativo no proviene de la pérdida de testosterona, sino del estrés fisiológico que impide al organismo recuperarse adecuadamente. En conclusión, en hombres maduros la frecuencia eyaculatoria no disminuye la testosterona a largo plazo. Más bien, su efecto depende del estilo de vida y del equilibrio entre deseo, energía y salud general. Los efectos de la eyaculación diaria, positivos o negativos, no se observan de inmediato, sino que se acumulan con el tiempo. En el corto plazo, un hombre sano puede eyacular todos los días sin notar consecuencias negativas. Pero en la madurez, donde los sistemas hormonal, vascular y prostático ya presentan cambios relacionados con la edad, la frecuencia constante empieza a tener un peso mayor en la vitalidad general. Cuando la práctica se mantiene dentro de un rango saludable, los beneficios se hacen evidentes. Mejor drenaje prostático, mayor elasticidad en los conductos seminales y una activación regular de los mecanismos neurológicos y vasculares que sostienen la erección.
A esto se suma un impacto positivo en el bienestar psicológico. La seguridad de mantener la función sexual activa mejora la autoestima y refuerza la confianza en la intimidad. Estos cambios, acumulados, pueden prolongar la salud sexual durante más años. En el extremo opuesto, si la eyaculación diaria se convierte en compulsión o se realiza en un contexto de fatiga crónica, los efectos acumulativos son distintos. La falta de descanso profundo, la elevación sostenida de cortisol y el desgaste energético pueden traducirse en disminución de la libido, erecciones menos firmes y mayor cansancio general. Aquí el problema no es la eyaculación en sí, sino el exceso sin recuperación suficiente. La conclusión es que la eyaculación frecuente actúa como un modulador del sistema sexual masculino. Cuando ocurre con moderación y en un organismo sano, refuerza la vitalidad. Cuando se lleva al exceso sin escuchar las señales del cuerpo, contribuye al desgaste. Por eso, más que una regla numérica universal, lo importante es observar cómo responde cada hombre. Si mantiene energía, buen descanso y firmeza en las erecciones, la frecuencia es adecuada. Si aparecen fatiga, desinterés o disfunción, es momento de ajustar el ritmo. La clave para responder si es bueno o malo eyacular todos los días después de los 50 está en encontrar un equilibrio adaptado a cada hombre. La frecuencia óptima no es una cifra fija, sino un rango que depende del estado prostático, del nivel de energía y de la salud cardiovascular y hormonal de cada individuo. Para algunos, la eyaculación diaria puede ser perfectamente tolerada y hasta beneficiosa. Para otros, mantenerla varias veces por semana resulta suficiente para obtener ventajas sin generar cansancio. En hombres con próstata sana y buena condición física, la eyaculación frecuente favorece la limpieza glandular y mantiene activa la función eréctil. En estos casos, hacerlo diariamente no representa un problema siempre que no se acompañe de fatiga ni de disminución en la calidad del sueño. Por el contrario, puede formar parte de un estilo de vida sexualmente activo y saludable. Cuando existe hiperplasia prostática benigna, prostatitis crónica o molestias pélvicas, conviene ajustar la frecuencia. En algunos hombres, la eyaculación ayuda a aliviar la congestión y el malestar, pero en otros puede intensificar los síntomas. Aquí lo recomendable es evaluar el caso con un urólogo y encontrar el ritmo más adecuado, evitando tanto la abstinencia prolongada como el exceso. También es importante considerar la energía personal y el contexto emocional. Si la eyaculación diaria interfiere con el descanso, genera cansancio o se convierte en un acto compulsivo, lo más saludable es espaciarla. En cambio, si se realiza con naturalidad, sin afectar la vitalidad ni la motivación, no existe contraindicación. La conclusión es que la frecuencia debe ajustarse al cuerpo y no al revés. Escuchar las señales propias es la mejor forma de mantener un equilibrio que preserve tanto la potencia sexual como la salud general. Para saber si la eyaculación diaria es adecuada después de los 50, cada hombre debe aprender a evaluar sus propias señales corporales. No se trata de seguir una regla rígida, sino de observar cómo responde el organismo y ajustar la frecuencia en consecuencia. Existen varios indicadores prácticos que ayudan a determinar si la rutina sexual es saludable o si está generando un desequilibrio. El primer paso es vigilar la energía diaria. Si después de mantener una eyaculación frecuente el hombre se siente con vitalidad, buen ánimo y capacidad de concentración, significa que su cuerpo tolera bien el ritmo. En cambio, si aparece fatiga persistente, falta de motivación o disminución del rendimiento físico, probablemente la frecuencia sea excesiva y convenga espaciarla. Otro punto clave es la calidad del sueño. La eyaculación puede facilitar el descanso, pero si se practica de manera compulsiva a altas horas de la noche y termina alterando los ciclos de sueño profundo, el efecto será negativo. Dormir menos o peor afecta la testosterona y, en consecuencia, la potencia sexual. Una señal de alerta es despertar cansado de manera habitual pese a dormir varias horas. La respuesta eréctil también es un parámetro útil. Erecciones matutinas frecuentes, buena rigidez y satisfacción en la intimidad son indicadores de que la frecuencia es adecuada. Por el contrario, si las erecciones se vuelven más débiles, menos duraderas o desaparecen por varios días, puede ser una señal de exceso o de problemas de salud subyacentes. Finalmente, conviene observar el estado emocional. Cuando la eyaculación se vive con naturalidad, como parte de la intimidad en pareja o de la autoexploración, aporta bienestar. Pero si se convierte en una necesidad compulsiva para aliviar ansiedad o estrés, puede indicar un desequilibrio. En esos casos, lo recomendable es moderar la práctica y, si es necesario, buscar orientación médica o psicológica.
Hablar de la eyaculación diaria después de los 50 sigue siendo un tema polémico, en parte porque la sexualidad masculina está rodeada de mitos y tabúes. Muchos hombres evitan consultar sobre este aspecto por vergüenza, lo que abre la puerta a información incompleta o a creencias erróneas. Sin embargo, desde la perspectiva médica, la frecuencia eyaculatoria es un indicador útil de la salud sexual y general, y debe abordarse como parte del autocuidado, no como algo prohibido o vergonzoso. Ver la eyaculación como un hábito natural ayuda a quitarle carga moral y a entenderla en su dimensión fisiológica. No es un gasto de energía inútil, tampoco un exceso peligroso por sí mismo. Es un proceso biológico que cumple funciones en la próstata, en el sistema nervioso y en el equilibrio emocional. Hablar de ello con claridad permite a los hombres mayores reconocer cuando la práctica les aporta beneficios y cuando es necesario moderarla. Además, este enfoque elimina la noción de que la frecuencia eyaculatoria define la virilidad. La masculinidad no se mide en número de eyaculaciones, sino en la capacidad de mantener un cuerpo sano, de reconocer las propias necesidades y de actuar de forma responsable frente a los cambios de la edad. Desde este punto de vista, decidir la frecuencia adecuada no es un signo de debilidad, sino de madurez y control sobre la salud íntima. La verdadera fortaleza radica en derribar los mitos y en entender que el cuerpo responde a la biología. La eyaculación diaria puede ser positiva para algunos hombres y excesiva para otros. Lo importante es evaluarla dentro de un estilo de vida saludable y con acompañamiento médico cuando sea necesario. Transformar el tema en parte del autocuidado permite vivir la sexualidad con más confianza, menos culpa y mayor bienestar en la madurez. La pregunta ¿es bueno o malo eyacular todos los días después de los 50? No tiene una respuesta única, pero sí tiene una conclusión clara. Todo depende del equilibrio personal y del estado de salud de cada hombre. La evidencia médica muestra que la eyaculación regular puede aportar beneficios a la próstata, ayudar a reducir el estrés, mejorar el sueño y mantener la función eréctil activa. Sin embargo, cuando se convierte en una práctica compulsiva o se acompaña de fatiga, insomnio o malestar, deja de ser positiva y se convierte en un signo de exceso o de desequilibrio. Soy la doctora Mariana Cruz, uróloga, y mi mensaje final es directo. La eyaculación no es un enemigo del hombre mayor, tampoco una obligación diaria que deba cumplirse como regla. Es un proceso fisiológico que debe vivirse con naturalidad, prestando atención a las señales del cuerpo. Si hay energía, descanso adecuado y buena respuesta eréctil, la frecuencia es adecuada. Si aparecen síntomas de cansancio, dolor prostático o pérdida de interés, es momento de ajustar y, si es necesario, consultar al especialista. Lo más importante es entender que la potencia sexual en la madurez no depende de cifras exactas, sino de hábitos saludables, alimentación equilibrada, ejercicio regular, buen sueño y chequeos médicos periódicos. La eyaculación es solo un componente más dentro de este entramado, y su frecuencia ideal debe adaptarse a cada hombre, sin tabúes ni mitos. Si esta información te fue útil, te invito a dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Aquí encontrarás contenidos médicos claros, directos y basados en evidencia, para comprender mejor tu cuerpo y cuidar tu salud íntima. Recuerda, la sexualidad después de los 50 no es un tema de prohibiciones, sino de equilibrio, prevención y confianza en que siempre es posible mejorar.